Muy bien, entonces, están viendo ya la pantalla de la presentación de los ejemplos. Vamos a comenzar ya a resolver ejemplos de hidrostática, de empuje hidrostático. Vamos a iniciar con empuje hidrostático en superficies planas. Posteriormente, veremos ya el caso de el mismo empuje, pero en superficies curvas. Bueno, miren, este material que ya tienen ustedes en Classroom corresponde al ejemplo 2.5 de calcular el empuje hidrostático resultante, que lo vamos a denominar con la letra F, y la profundidad, que la vamos a denominar ZK, al punto de aplicación de dicho empuje hidrostático. Eh, vamos a calcular ese empuje y el punto de aplicación, la profundidad punto de aplicación, para el caso de un muro de concreto de 5 metros de ancho, que sirve para almacenamiento de agua. Vamos a resolverlo por la fórmula general que ya vimos la semana pasada y que de alguna manera ahorita lo voy a volver a retomar esa parte, así como también por el medio del diagrama de distribución de presiones, que ya también lo habíamos visto, cómo trazar y calcular el diagrama de distribución de presiones, también denominada cuña de presiones. Bien, vamos a comenzar a resolver este caso, este problema, por medio de la fórmula general. Bien, entonces, miren, el muro que aquí les estoy mostrando en la figura 2.17, ese muro es de concreto, ¿sí? Y como ustedes pueden observar, aquí en esta vista que voy a señalar, aquí voy a remarcar en color rojo, toda esta parte es el muro que tiene, como ustedes pueden observar, 8 metros de altura. Ese muro de contención de concreto, ese muro de contención que es de concreto, tiene 8 metros de altura. Algo muy importante que hay que subrayar es de que solamente una parte de esa altura está sujeta al empuje hidrostático, ¿sí? Es decir, el nivel del agua, como ustedes pueden observar, ¿sí? Solamente alcanza una profundidad de 6 metros y quedan 2 metros sin contacto entre el agua con el muro de concreto. La primera vista que estoy mostrando a la izquierda de el dibujo, es decir, esta parte de aquí, es una vista lateral, ¿sí? De el muro. Muy bien. En la parte del dibujo del lado derecho, estoy indicando la vista de la sección transversal, ¿sí? Es decir, si viéramos a el muro de frente, ¿sí? Entonces, a esa sección o a esa vista se le denomina sección transversal, ¿sí? Que es una vista de frente del muro, ¿sí? Si pudiéramos de alguna forma ver la forma de la geometría del muro, pero visto de frente, veríamos ese muro de concreto de 8 metros de altura y 5 metros de ancho. Déjenme dar acceso a una de sus compañeras. Mm.
Creo que ya le había dado acceso. Bueno, entonces continúo. Sí, entonces el muro tiene 8 metros de altura y 5 metros de ancho. Es de sección rectangular y solamente 6 metros de altura están en contacto con el agua. Los 2 metros restantes están libres. Entonces vamos a calcular el empuje hidrostático debido a la acción del agua sobre el muro. Entonces, la fórmula que vamos a emplear es la fórmula general que ya habíamos visto anteriormente. ¿Cuál es esa fórmula general? Bueno, la fórmula general a la que hago referencia aquí en esta parte, eh, lo voy a indicar a continuación. Esa fórmula es la que ya habíamos visto la clase pasada. Es esta de aquí. Para calcular el empuje hidrostático, F, vamos a calcular como gamma ZG por A. ¿Sí? Esa es la fórmula que vamos a denominar fórmula general. Bien, el empuje hidrostático, como ustedes pueden ver, depende del líquido, es decir, de la gama. ¿Sí? También la ZG es otra característica que necesitamos conocer para poder determinar el empuje hidrostático. ¿Sí? Otra característica más es el área, es decir, la superficie que está en contacto con el líquido. ¿Sí? Entonces, esas tres variables eh, van a ser importantes para poder determinar la magnitud del empuje hidrostático. Sabemos que es agua, entonces la gama, ¿sí?, que vamos a utilizar es de 1000 kilos sobre metro cúbico en el sistema gravitacional o sistema técnico. ¿Sí? Bien, entonces, algo importante que hay que determinar. La profundidad ZG es la profundidad al centro de gravedad de la superficie que ya indiqué es rectangular y que está en contacto con el líquido, en este caso con el agua. Como se trata de una sección rectangular, ¿sí? Ustedes saben de sus clases de estática, ¿sí? O de las clases que tuvieron en ciencias básicas, que el centro de gravedad de un rectángulo está a la mitad de su altura. Si en este caso el muro mide 8 metros, pero la parte que está en contacto con el agua solamente es de 6 metros, vamos a considerar solamente la parte que está en contacto con el agua, ¿sí? Entonces, la altura es 6 metros. La sección rectangular que está en contacto con el líquido son 6 metros de altura por 5 metros de ancho, ¿verdad? Como ya lo había indicado anteriormente. Bien, entonces la profundidad ZG siempre se va a medir a partir de la superficie del líquido. Entonces, me voy a permitir aquí dibujar lo que corresponde a la sección rectangular en contacto con el líquido. Entonces, en este caso va a ser solamente esta parte que estoy señalando ahí, de 6 metros de altura. Entonces, la profundidad ZG
ojo con lo que voy a indicar, ¿sí? Siempre va a ser medida a partir de la superficie libre del líquido hasta el centro de gravedad. Entonces, esto que estoy señalando o que voy a señalar a continuación, aquí en el dibujo, es ZG igual a 6 entre 2. Esa es la profundidad al centro de gravedad. Y esto vale 3 metros. ¿Sí? Se trata de una sección rectangular en contacto con el líquido y cuya profundidad al centro de gravedad es 3 metros. Entonces, eso debe estar clarísimo para poder considerar esa profundidad ZG al centro de gravedad de la figura en contacto con el líquido. Profesor, tengo una duda. Adelante. ¿Por qué estamos tomando el rectángulo, bueno, la figura de la derecha y no la de la izquierda? Porque la figura de la derecha es la sección del muro que está en contacto con el líquido. Les había comentado anteriormente de que esta es una vista lateral. Eso no está, esa figura solamente está mostrando al muro de una forma o de una vista lateral. La vista que les estoy poniendo del lado derecho es la vista frontal o la sección transversal del muro en contacto con el líquido. Entonces, la parte que debemos de considerar es la parte que está en contacto con el líquido, la sección transversal del muro. No sé si quedó. Sí, sí, sí. O sea, es la misma figura, nada más que ahorita de diferente ángulo. Así es. Vista Ah, de ok, ok. frente. Vista de Sí, frente. sí. ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Ok. Esto les debe quedar bien, bien, bien clarito. ¿Cuáles son esas dos vistas? Una es la vista lateral, cómo se ve de perfil, y otra, cuál es la vista frontal o la sección transversal de la figura en contacto con el líquido. ¿Sí? El muro es de sección rectangular en la que está en contacto con el líquido. Obviamente la vista lateral, pues esa no es una sección rectangular. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que para algunos casos es necesario calcular el peso del concreto, entonces ahí es otra cosa, ya tendríamos que considerar la vista lateral para poder determinar el peso de el concreto. Entonces, ¿estamos bien? Ahí con la ZG y la sección transversal o sección de la vista frontal. Bien, el área del muro en contacto con el agua, pues como aquí lo estoy indicando, ¿sí? Es igual, voy a hacer más pequeña la figura, la vista, ahora sí. A ver, la superficie de ese muro que está en contacto con el agua solamente es esta que señalo, esta parte de 6 metros de altura por 5 de ancho. Entonces, esa es el área de la sección transversal del muro que está en contacto con el líquido. Y esa es el área que debemos de considerar para poder determinar el empuje hidrostático con la fórmula general. ¿Sí? Entonces ya tengo las tres variables que intervienen para poder determinar el empuje hidrostático por medio de la fórmula general. La gamma ya sé que son 1000 kilos sobre metro cúbico. ZG para este caso son 3 metros y el área son 30 metros cuadrados. ¿Sí? Ahí me faltó indicar metros cuadrados. Bien, entonces, si sustituyo en la fórmula general gamma F igual a gamma ZG por A,
tendría yo lo siguiente. Algo también que debo de mencionarles. La gama, como les acabo de decir, es cierto que es de 1000 kilos sobre metro cúbico. Sin embargo, para efectos de cálculo del empuje hidrostático, la gama se acostumbra a manejarla en toneladas sobre metro cúbico. Esto es porque los empujes hidrostáticos que vamos a calcular son de gran magnitud. Entonces, por esa razón, tanto la gama la vamos a manejar en toneladas sobre metro cúbico, así como también el empuje hidrostático F lo vamos a calcular en toneladas, ¿sí? Entonces, el agua es cierto que tiene un peso volumétrico igual a 1000 kilos sobre metro cúbico, pero también esa misma gama equivale a 1 tonelada sobre metro cúbico. Entonces, sustituyendo en la fórmula general, ¿sí? En la fórmula general voy a sustituir y tengo que el empuje hidrostático F va a ser igual a el producto de la gama ZG, que ya lo calculamos de 3 metros, por el área de 30 metros cuadrados. Si hacemos ese producto, el resultado da 90 toneladas y ya tendríamos calculado el empuje hidrostático. Sin embargo, la otra variable que necesitamos ahora es determinar en dónde va a estar concentrado ese empuje hidrostático. Ya tenemos la magnitud de la fuerza F. ¿Sí? La voy a poner aquí, pero no sabemos a qué profundidad va a estar concentrada esa fuerza F. Pues es el siguiente paso que vamos a hacer. Ya sabemos que la fuerza hidrostática F vale 90 toneladas, ¿sí? Pero ahora, ¿a qué profundidad o cuál va a ser el punto de aplicación de ese empuje hidrostático? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la profundidad que les he mencionado, que la vamos a denominar ZK, ¿sí? Entonces, esta profundidad que voy a calcular a continuación es la profundidad ZK para poder ubicar el punto de aplicación, la profundidad del punto de aplicación de dicho empuje hidrostático. ¿Sí? Y es lo que denominamos ZK. Para ello, vamos a utilizar la fórmula que ya también habíamos visto y que es la siguiente. ¿Sí? Les voy a compartir la presentación. Que ya habíamos visto en algún momento. Bueno, entonces, a ver. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, se ve. Ok. Entonces, miren, lo que acabamos de hacer es determinar el empuje hidrostático con la fórmula general, que es esta de aquí. F igual a gamma ZG por A. Ok. Para el punto de aplicación. Ingeniero, perdón que lo interrumpa, pero creo que más bien mi compañero se confundió, no es la presentación. Seguimos viendo el problema. Ok, gracias. A ver, entonces, ahorita sí ya están viendo la presentación, ¿verdad? Ah, sí, me había confundido. Perdón, profe. Ok, no, sí, ahí, por eso les pregunto, porque a veces aquí uno también se pierde en el manejo de compartir las presentaciones. Bueno, ok, ahorita sí están viendo ya
la presentación que contiene la fórmula general, ¿sí? La fórmula que viene aquí indicada como la ecuación 2.5, en donde se está indicando que F es igual a gamma ZG por A, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya calculamos el empuje hidrostático, es ahora calcular el punto de aplicación de ese empuje hidrostático. Cuando la superficie es inclinada, ¿sí? Se calcula primero la ordenada al punto de aplicación que se denominó YK, ¿sí? Repito, cuando la superficie en la cual deseamos calcular el empuje, la posición del empuje hidrostático, ¿sí? Cuando esa superficie es inclinada, vamos a utilizar la ecuación 2.6, en donde el radio de giro, ya habíamos visto que hay una tabla para calcular ese elemento geométrico y que representa la resistencia a el giro de esa superficie. Bien, cuando la superficie es plana y vertical, como el muro que acabamos de ver en el dibujo, se calcula de manera directa la profundidad al punto de aplicación mediante esta expresión 2.7, ¿sí? ZK es igual a R cuadrada X entre ZG más ZG. El radio de giro va a depender, el radio de giro al cuadrado va a depender de la forma geométrica de la sección transversal. Esta tabla ya se las había comentado la vez pasada, en donde se muestran los radios de giro en la última columna de esta tabla. Entonces, la sección que vamos ahorita a utilizar es la sección rectangular. Bien, para irnos ubicando cuál es YK y cuál es ZK, debemos de ir revisando el dibujo que también ya les compartí y que corresponden a los siguientes elementos. Cuando la superficie está inclinada, voy a tener necesidad de calcular YK con la fórmula que les acabo de presentar, ¿sí? Y posteriormente, a partir del ángulo que forme esa superficie respecto de la horizontal, el ángulo θ, puedo proyectar para poder calcular la profundidad ZK, a la cual la fuerza hidrostática F, ¿sí?, está concentrada. Bueno, cuando la superficie es plana y además vertical, podemos calcular en forma directa, ¿sí?, la profundidad al centro denominado centro de presiones, que es el punto de aplicación del empuje hidrostático F, ¿sí? Bueno, como en este caso la superficie es plana vertical, voy a calcular la profundidad ZK con la expresión 2.7, con esta parte de aquí de la ecuación, que es la ecuación 2.7, en donde necesito el radio de giro al cuadrado respecto de un eje denominado X, que ahorita voy a indicar, ¿sí? La profundidad ZG ya la teníamos calculada para el ejemplo que estamos resolviendo. Bien, vamos a ver cuánto vale el radio de giro al cuadrado centroidal respecto del eje X para una sección rectangular. Aquí está indicado, ¿sí? El eje X se está mostrando aquí, es este eje horizontal. Ese es el eje X. El radio de giro al cuadrado respecto de ese eje, ¿sí?, es igual para una sección vertical y rectangular, vale h cuadrada entre 12.
siendo H, ojo, H es la altura de la superficie que está en contacto con el líquido. No es la altura total del muro. Cuidado con eso que estoy comentando en este momento. Repito, el radio de giro al cuadrado centroidal respecto del eje X es igual a la altura al cuadrado entre 12. La altura se refiere a la altura del muro que está en contacto con el líquido, no a la altura del muro. ¿Sí? Bien, h cuadrado entre 12 es el radio de giro al cuadrado centroidal para una sección rectangular. Bueno, entonces ahora les comparto la solución. ¿Sí? Y aquí estoy indicando el radio de giro al cuadrado para una sección rectangular, lo transcribí, es igual a h cuadrado entre 12. Siendo h, vean muy bien, la altura del muro que está en contacto con el líquido, es decir, 6 metros. 6 al cuadrado entre 12, si ustedes hacen la operación, 6 al cuadrado entre 12 da 3. Y las unidades están reportadas en metros cuadrados. No quiere decir que el radio de giro sea igual a una área. No, por las unidades que resultan. Son simplemente unidades de métricas al cuadrado. No representan un área. Bueno, el radio de giro al cuadrado centroidal representa una propiedad geométrica y que va relacionada con la resistencia al giro de esa superficie. Bien, entonces, si sustituimos los valores en la fórmula que acabamos de ver para calcular la ZK, entonces, es igual a los siguientes términos. La ecuación 2.7 es la siguiente, es R cuadrada centroidal respecto del eje X, que son 3, entre ZG. ZG lo calculamos hace un momento, es igual a 3 metros. Entonces, ZG es igual a 3 metros más ZG, 3 metros. Esto da como resultado 4 metros de profundidad a la cual se encuentra ubicada la fuerza hidrostática F y que corresponde al empuje hidrostático. Entonces ya tenemos calculadas todas las variables. Miren, en resumen, lo que calculamos fue lo siguiente. El empuje hidrostático F lo calculamos con la fórmula general, F igual a gamma ZG por A, y resultó de 90 toneladas. Ahí está. Ahora, ¿a dónde se encuentra concentrada esa fuerza hidrostática F? ¿Sí? Se encuentra concentrada a una profundidad. Siempre las zetas, también les debe de quedar bien claro, las zetas, todas las zetas, ZG, ZK o cualquier otra zeta, se mide desde la superficie libre del agua o del líquido a el punto de al punto de referencia, ¿sí? Entonces, en este caso, ZK, que acabamos de calcular, es igual a 4 metros. Y ya tendríamos el problema resuelto.
Es decir, ya tenemos calculada la fuerza hidrostática, F, y el punto de aplicación, la profundidad del punto de aplicación de ese empuje hidrostático. Entonces, resumen, empuje hidrostático F igual a 90 toneladas. Se encuentra ubicada esa fuerza F a una profundidad de 4 metros respecto de la superficie libre del agua. ¿Alguna duda que tengan? ¿Está claro entonces? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Voy a resolver el mismo ejemplo, pero ahora por medio del diagrama de distribución de presiones. Entonces, por diagrama de distribución de presiones. Nada más pongo la parte del muro que está en contacto con el agua en este caso. ¿Sí? Por eso, por esa misma razón, nada más estoy poniendo aquí los 6 metros de altura de agua. ¿Sí? Ya sabemos que la presión hidrostática, la presión P, es igual a gamma por Z. ¿Sí? La gamma por la profundidad. Entonces, la gamma del agua es 1 tonelada sobre metro cúbico. Sabemos también, y ya lo habíamos visto, que el diagrama de distribución de presiones, esta ecuación que acabo de escribir, esta ecuación, es la ecuación de una recta. Ya lo había visto, ya lo habíamos visto, en donde la gamma representa la pendiente de esa línea recta. Bien, entre más grande sea el peso volumétrico del líquido, más tendida va a ser esa pendiente. Muy bien, entonces la gamma del agua es 1 tonelada sobre metro cúbico. La profundidad es de 6 metros, la profundidad total del agua. Entonces, sabemos que esa ecuación corresponde a la ecuación de una recta y que por lo tanto la representación gráfica es esta línea, esta distribución de presiones, ¿sí? Representada de esta forma. Entonces, en el fondo, la presión es gamma 1 tonelada metro cúbico por Z, que son 6. De ahí resultan 6 toneladas sobre metro cuadrado de presión en la base del diagrama de distribución de presiones. La presión en el fondo vale 6 toneladas sobre metro cuadrado. Bien, para poder calcular el empuje hidrostático F por este método del diagrama de distribución de presiones, lo que se lleva a cabo es el cálculo del volumen del diagrama de distribución de presiones. Si ustedes calculan el volumen de este diagrama, ¿sí? Acuérdense que la sección transversal es un rectángulo. Entonces, realmente esto, si lo vemos en proyección, si aquí lo pongo algo así como proyección, ¿sí? Más o menos tendríamos esa forma, ¿sí? El muro que está en contacto con el líquido y del diagrama de distribución de presiones. Si yo calculo el volumen de ese prisma triangular, ¿sí? Lo puedo calcular primero determinando el área del triángulo y luego lo multiplico por el ancho del muro. Eso me daría el volumen de ese prisma triangular. ¿Sí? Bien, entonces, si yo hago el cálculo de ese volumen del prisma triangular, tendría yo lo siguiente, y es lo que está escrito aquí a continuación. Tendría la base del triángulo, que son 6 toneladas sobre metro cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que viene indicado aquí. Por la altura de ese triángulo,
6 metros. Entre 2, porque es un triángulo. Base por altura entre 2. Y estoy poniendo que la base son 6 toneladas sobre metro cuadrado. Por la altura que son 6 metros. Entre 2 porque es un triángulo. Y lo estoy multiplicando por el ancho para obtener el volumen de ese prisma triangular. El ancho del muro, acuérdense que es de 5 metros. Entonces, estos 5 metros representa el ancho de ese muro. A la hora que multiplico por el ancho del muro, ya tengo entonces el volumen de ese prisma triangular. Y resulta exactamente lo mismo que ya habíamos calculado por fórmula general, es decir, 90 toneladas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos llegando al mismo resultado que por fórmula general. ¿No hay dudas? No, profe. No, ya todo bien. Muy bien. Más claro. Sale pues. Ahora, vuelvo a repetir, llegamos al mismo resultado, 90 toneladas con la fórmula general, 90 toneladas con el diagrama de distribución de presiones. ¿Qué sigue? Calcular el punto de aplicación de ese empuje hidrostático, ¿sí? Como la superficie es plana vertical, vamos a calcular directamente la profundidad ZK, ¿sí? ¿Cómo determinamos esa profundidad al punto de aplicación de ese empuje hidrostático? Con este método del diagrama de distribución de presiones, vamos a calcular ese punto de aplicación, la profundidad al punto de aplicación del empuje hidrostático. Recuerden que se llama centro de presiones la profundidad al punto de aplicación de la fuerza hidrostática F. Entonces, para calcular el punto de aplicación, la profundidad al punto de aplicación de la fuerza hidrostática F, necesitamos calcular la profundidad al centro de gravedad de esa figura. En este caso, de ese prisma triangular. Ustedes saben que el centro de gravedad de un triángulo, ¿sí? Pues depende a partir de dónde se mida, ¿sí? Si se mide a partir, en este caso, de la superficie libre de líquido, ZK valdría, la profundidad del centro de gravedad valdría, voy a poner aquí, ZK igual a H, déjenme poner aquí, 2/3 de la altura. ¿Sí? Así como está representado el diagrama de distribución de presiones, a partir de la superficie libre del agua, esa profundidad sería 2/3 de Z de la altura, en este caso 6 metros. Pero si yo mido el empuje, perdón, la posición del empuje o del centro de gravedad de esa figura, también lo puedo representar como 1/3, y es lo que ustedes normalmente manejan, 1/3 de la altura. ¿Sí? Bueno, como vamos a comparar resultados, pues vamos a tomar la profundidad al centro de gravedad de ese prisma triangular como 2/3 de la altura Z. ¿Sí? Entonces, si nosotros calculamos la profundidad ZK al punto de aplicación, vamos a tener 2/3 de la altura, que son 6 metros. Entonces, 2/3 por 6, eso nos da 4 metros. Y con eso llegamos al mismo resultado que obtuvimos también con la fórmula general. ¿Sí quedó claro cómo calcular el empuje hidrostático F por diagrama de distribución de presiones? Calculando el volumen del diagrama. Y para calcular la profundidad al punto de aplicación del empuje hidrostático, calculamos el centro de gravedad del prisma
en este caso, del prisma del diagrama de distribución de presiones. ¿Estamos bien? ¿No hay preguntas? Ok. Sale pues, entonces, continuamos. Déjenme ver si de una vez vemos este ejemplo, porque está un poquito más complicado. Déjenme ver si mejor me salto. Me voy a saltar este ejemplo 2.6. Vamos a ver primero el 2.7. Para que tengamos más elementos para poder comprender el ejemplo 2.6. Lo vamos a resolver, nada más que será en las siguientes clases. Yo creo que es más conveniente ahorita resolver este otro ejemplo para ir reforzando un poquito más lo que acabamos de ver. Miren, vamos a ver ahorita el ejemplo 2.7. Se trata de una compuerta rectangular. La compuerta tiene 3 metros de ancho. Hay que tener presente de que la compuerta es esta de aquí. Esa es la compuerta que, vista de frente, ¿sí? Tiene 3 metros de ancho. Es de sección rectangular. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ahí en el dibujo se está haciendo la representación de una vista lateral de esa superficie, que si la vemos de frente a esa compuerta, tendríamos una sección rectangular. Voy a hacer otra vez la vista de esa compuerta rectangular. ¿Sí? Ahorita explico el funcionamiento de esa estructura. Viendo de frente a esa estructura, tiene 2,5 metros de altura por 3 de ancho. ¿Sí? Entonces, esta altura que voy a indicar es de 2.5 metros de altura. 2.5 metros de altura. Y el ancho, de acuerdo a lo que está indicado ahí en el enunciado, ¿sí? Es de 3 metros. Entonces, esto que voy a indicar a continuación son los 3 metros de ancho. 3 metros. Entonces, la compuerta ya la indiqué ahí. Es esa estructura que tiene una vista lateral, como se está mostrando en la figura 2.23. Esta compuerta rectangular de 3 metros de ancho y 2.5 metros de altura puede girar alrededor de A, que es este eje de giro. Esto es A, ¿sí? Este es un eje de giro. La compuerta tiene un eje de giro situado en A y tiene un apoyo o un tope en el extremo B. Aquí está indicado un apoyo o un tope, etcétera. Un escalón que permite que se apoye la compuerta en ese punto. De tal forma que solamente esta compuerta puede girar en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí?
Y pues bueno, ahí se tendría que conectar por medio de un cable para poder abrir esa compuerta y permitir el paso del agua del lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Sí? Entonces, del lado izquierdo tenemos agua y en la parte superior del agua está indicado ahí un depósito que contiene agua y aire a presión en la parte superior con una presión de 0.28 kilos sobre centímetro cuadrado. Del lado derecho hay aceite con una densidad relativa de 0.85 y 2 metros de columna de aceite. Para el caso del agua se tienen 5.5 metros de altura de agua. ¿Sí? Si ustedes ven la figura, son 3 metros del punto A a la parte superior de la superficie del agua y 2.5 metros de altura de compuerta de A a B. Entonces, la suma de 3 más 2.5 nos da 5.5 metros de altura de agua del lado izquierdo. Del lado derecho, repito, hay 2 metros de aceite. Bueno, se pide calcular la reacción en el apoyo B cuando el manómetro que está ubicado en la parte del lado derecho registra una presión de 0.28 kilos sobre centímetro cuadrado. Bueno, entonces ese sería en sí el ejemplo y el funcionamiento de esa compuerta. Lo primero que voy a hacer es transformar la presión que se está registrando en el manómetro. Conviene, para facilitar el análisis, hacer la equivalente, esa presión, en este caso, de 0.28 kilos sobre centímetro cuadrado, la vamos a hacer equivalente a columna de agua, ¿sí? Para facilitar el análisis. Bueno, cuando se trate de varios elementos, como pueden ser varios líquidos o bien un líquido con una determinada presión en la parte superior, lo que conviene es hacer una conversión a metros de columna de líquido. En este caso, agua. Bien, entonces, como ustedes pueden observar ahí en la figura, ya en la parte de la solución, nos indica lo siguiente. Primero, en principio, la presión de 0.28 kilos sobre centímetro cuadrado, la voy a transformar a kilos sobre metro cuadrado. Entonces, ya sabemos hacer esas transformaciones, ya lo hicimos en el capítulo anterior. 0.28 kilos sobre centímetro cuadrado equivalen a 2.800 kilos sobre metro cuadrado. Esa presión la voy a convertir a su equivalente en columna de agua para facilitar el análisis del problema. Sabemos que la presión hidrostática es igual, presión P es igual a gamma por Z. ¿Sí? La presión hidrostática es igual a gamma Z. ¿Sí? Eso lo hemos venido utilizando ya frecuentemente. Bien, entonces esa presión la puedo hacer equivalente a una altura Z de cualquier líquido. En este caso conviene convertirlo a agua porque la parte del lado izquierdo es agua a una determinada presión. Entonces voy a hacer equivalente esa presión a columna de agua, a Z de columna de agua. Entonces despejo de esa ecuación Z y sería P entre gamma.
la presión de 2.800 kilos sobre metro cuadrado entre la gama de 1.000 kilos sobre metro cúbico. A la hora de hacer esa relación, me obtengo una altura Z de 2.8 metros de columna de agua. ¿Sí? ¿Qué me representa esa columna de agua, esos 2.8 metros de agua? Bueno, pues que esa presión la puedo también obtener, ¿sí? La presión de 2.800 kilos sobre metro cuadrado la puedo obtener si tengo 2.8 metros de agua por encima del manómetro, ¿sí? Eso es lo que significa esa altura Z y que se conoce como carga de presión. Entonces, la altura Z, Profe, sí, entonces, adelante. a ver, a ver si entendí bien. Ajá, Entonces, eso que acabamos de calcular, que es el 2.5, el 2.8 metros, 8, ajá, sería lo equivalente en altura de agua en ajá, vez de del eh, aire a presión que está ahí. exactamente, así es correcto, Ah, ok. eso es correcto. Gracias. Eso es importante, si están captando esta conversión que estamos haciendo, esa es precisamente la situación. ¿Vale? Bien, entonces ahora fíjense lo que voy a hacer. A estos 2.8 metros de columna de agua, ¿sí? Le voy a sumar toda esta altura. Esa altura, ya comenté que son 3 metros más 2,5 metros de la altura de la compuerta. Entonces, en realidad, todo esto son 5.5 metros de columna original de agua. Luego viene una presión de 2.800 kilos sobre metro cuadrado, que por encima de el agua, que la estoy haciendo equivalente a 2.8 metros de columna de agua. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a sumar, ¿sí? Ojo con esto que voy a hacer a continuación. A los 5.5 metros que tengo original de agua, le voy a sumar los 2.8 metros de carga de presión que acabo de calcular. ¿Sí? Entonces, 5.5 más 2.8 serán 8.3 metros de columna de agua del lado izquierdo, que ya incluye el efecto de la presión que se da como dato de 2.800 kilos sobre metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acuérdense de esos 8.3 metros de agua, ¿sí? Voy a transformar este caso a un sistema denominado sistema equivalente, ¿sí? Observen que ahora, pues ya desaparecí el efecto de la presión en el manómetro porque ya lo hice equivalente a columna de agua. Y ahora tengo 8.3 metros de columna total de agua, en donde ya estoy incluyendo, repito, los 2.800 kilos sobre metro cuadrado de presión. Entonces va a ser más fácil manejar de esta forma el problema para darle solución. Ya solamente manejo como si fuese 8.3 metros de columna de agua del lado izquierdo y el sistema original del lado derecho de aceite de simplemente 2 metros. Y ahora lo voy a resolver por diagrama de distribución de presiones. ¿Vale? Entonces, miren, yo les puedo hacer esta recomendación cuando la superficie que vamos a analizar, la superficie plana que vamos a analizar sea rectangular, como en este caso o el ejemplo pasado, lo más fácil es resolver por diagrama de distribución de presión. Entonces, les pongo esta recomendación. Cuando la superficie
es plana y rectangular, lo más sencillo es, voy a poner aquí así. La recomendación es emplear diagrama de distribución de presiones. Eso es lo más simple y más fácil de analizar un problema de empuje hidrostático en una superficie plana. Pero si la superficie es plana, pero no es rectangular, lo más simple, entonces aquí pongo superficie plana, pero no rectangular. Vamos a ver ejemplos de ese tipo. Lo más simple es utilizar fórmula general, que ya vimos en el ejemplo pasado cómo manejar la fórmula general. ¿Sí? Esto que les quede claro, sobre todo para el examen. ¿Sí? Profe, Ahí. ahí con respecto a esas notaciones, entonces la fórmula general, Ajá. digamos que ese es como el truquito, si es plana pero no rectangular, o sea, en Ajá. cualquier otra figura Así es, que así tengamos. es. Ah, ok. Sí, esa es una recomendación que yo les doy. Sí se puede resolver por diagrama de distribución de presiones una superficie plana que no sea rectangular, pero el problema se les va a complicar. ¿Sí? Vamos a ir viendo caso por caso. ¿Vale? Entonces, esto se los digo porque en el examen, algunas veces pongo una superficie que no sea rectangular y la tratan de resolver por diagrama de distribución de presiones y se meten en un lío. No es de que no se pueda resolver, sí se puede resolver. Todos los problemas se pueden resolver por diagrama de distribución de presiones. Nada más que los diagramas ya se van a comenzar a complicar. Entonces, esta sería mi recomendación. Lo más simple para analizar una superficie plana rectangular, váyanse por diagrama de distribución de presiones. ¿Sí? Que también al revés, también lo podemos resolver por fórmula general, pero es muchísimo más sencillo resolverlo por distribución de presiones. Si es plana pero no rectangular, utilicen la fórmula general y se quitan de problemas. ¿Vale? Entonces, bueno, ya llegamos a esta parte de la recomendación que yo les hago. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Como es una superficie plana, rectangular, esta compuerta es rectangular. ¿Sí? Esta es una compuerta rectangular. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Pues trazar el diagrama de distribución de presiones o los diagramas de distribución de presiones. ¿Sí? Entonces, siguiente paso, trazo los diagramas de distribución de presiones. Otra cosa importante, comienzo a dibujar el diagrama de distribución de presiones, ¿sí? A partir de la superficie libre de líquido, en donde la presión hidrostática vale 0. Entonces, ¿qué hago? Trazo mi diagrama de distribución de presiones desde la superficie del líquido y sé que ese diagrama es lineal, ¿sí? Hasta el fondo, ¿sí? Pero, ojo, la compuerta no mide toda esa altura de 8.3 metros de altura. La compuerta está ubicada abajo, ¿sí? Entonces, solamente tengo que tomar en cuenta la parte del diagrama de distribución de presiones que tiene efecto en la compuerta plana. La compuerta, vuelvo a repetir, está acá abajo. Entonces, por esa razón, aquí se identifica que el diagrama de distribución de presiones que tiene influencia en la compuerta rectangular es una forma
trapecial. ¿Sí les queda claro esto? Sí, profe. Oiga, profe, Sí, una duda. oigo. ¿Se podría calcular con resta de volúmenes? No. Sí, 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 sí. Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Bueno, muy bien. Entonces, parece ser que va quedando claro esto que les estoy tratando de decir. Ahora, calculo la presión en el fondo del diagrama de distribución de presiones. Con estos 8.3 metros de profundidad, es claro que la profundidad, la presión a esa profundidad es igual a gamma Z, es decir, 1 tonelada sobre metro cúbico por 8.3 metros, pues eso da como resultado la presión en el fondo de 8.3 toneladas metro cuadrado. Hasta ahí debemos de ir claro todos. Bien, la altura de esa compuerta son 2.5 metros. Acuérdense que había una altura aquí de 0.5 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la profundidad en la articulación? ¿Sí? Entonces sería 8.3 menos 2.5. Si hacen esa diferencia, son 5.8 metros de profundidad. ¿Sí? Entonces, la profundidad hasta acá, esta profundidad, son 5.8 metros. No sé si vamos bien hasta ahí o los estoy enredando. ¿Sí vamos bien? Sí, profe, vamos Todo bien. bien, profe. Ok. Entonces, por ahí, si hay alguna duda, me la hacen saber. Ok, entonces es obvio que a esa profundidad de 5.8 metros, la presión es gamma Z, 1 tonelada sobre metro cúbico por 5.8 metros. Y esa presión, pues es igual a 5.8 toneladas sobre metro cuadrado. Hasta ahí debemos de ir bien. Entonces, lo que les quiero dar a entender es que la base mayor de ese diagrama de distribución de presiones, que es un trapecio, tiene como magnitud 8.3 toneladas metro cuadrado. Y la base menor de ese trapecio es 5.8 toneladas sobre metro cuadrado. ¿Qué vamos a hacer para calcular el empuje hidrostático por medio del diagrama de distribución de presiones? Pues nuevamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Para calcular esta fuerza F, que lo estoy denominando F1, producto de la acción del agua en la compuerta, ¿sí? Voy a calcular el volumen del diagrama de distribución de presiones que está afectando solamente a la compuerta rectangular. ¿Qué voy a hacer para calcular ese volumen? Voy a calcular en principio el área de ese trapecio y como es un rectángulo, esa compuerta la voy a multiplicar por el ancho. El ancho es de 3 metros. ¿Sí? Entonces, comienzo a aplicar la formulita para calcular el área primero de un trapecio. El área de un trapecio es igual a base menor más base mayor entre 2 y por la altura del trapecio que son 2.5. ¿Sí? Eso es solamente el área del trapecio. Para que yo obtenga el volumen de ese diagrama, como es una superficie rectangular de 3 metros de ancho, pues lo multiplico por los 3 metros de ancho para obtener el volumen de ese prisma que ahora corresponde a un trapecio, un prisma trapecial. Si hago las operaciones, ¿sí?
el resultado lo vamos a obtener en toneladas. ¿Sí? Entonces, Profe, a ver, por favor, espere. si hacen la operación. Sí, adelante. ¿El 3 de dónde es? ¿Del ancho de la compuerta? El ancho de la compuerta. Déjenme Ok, borrar listo. todo esto y ahorita les digo el enunciado. Aquí está, ejemplo 2.7. La compuerta rectangular, tiene 3 metros de ancho. ¿Vale? Entonces sale de ahí. Entonces, si le checan, sería 52.875 toneladas. A ver si está bien. Me dicen, por favor, si está bien. ¿Sí? ¿Sí da ese resultado? Espere. Sí, sí da, profe. ¿Sí? Ok. Entonces ya algunos ya lo calcularon y sí da ese resultado. ¿Sí? Nada más les pregunto por si hay algo que no esté resultando. El que tengo reportado ahí. Bueno, ya lo checaron y sí da. Muy bien. Ahora, paso siguiente. Paso siguiente. Vamos a calcular la profundidad al punto de aplicación de ese empuje hidrostático. De igual forma, al ejemplo anterior, voy a calcular la profundidad al punto de aplicación de ese empuje hidrostático. Si estoy hablando de profundidad al punto de aplicación del empuje hidrostático, debo emplear la notación ZK. Y bueno, como va en este caso, va a haber dos empujes hidrostáticos, uno debido a la acción del agua del lado izquierdo y el otro debido a la acción del agua, del aceite del lado derecho. A esa ZK le estoy poniendo ZK1, porque va a haber una ZK2 del lado derecho debido a la fuerza hidrostática del aceite. Bien, entonces, observen lo que estoy indicando aquí en la solución. Fíjense lo que puse aquí. ZK1, la profundidad ZK1 al punto de aplicación del empuje hidrostático, F1, es igual a la suma de 5.8 más Z testado. ¿Qué es el 5.8 y cuál es el Z que estoy denominando Z testado? Ya había indicado que la profundidad desde la superficie del líquido hasta la parte superior de la compuerta es 5.8 metros. ¿Sí? Ok, entonces hasta ahí no debe haber ningún problema. Esos son 5.8 metros. El Z testado que estoy poniendo ahí en el recuadro de la solución se refiere a esta altura. ¿Sí? Y que le puse como Z testada, le pongo así. ¿Sí? ¿Cómo calculamos esa esa Z testada? Esa Z testada no es otra cosa que el centro de gravedad de un trapecio, ¿sí? En pocas palabras. Sí, medido a partir de la base menor del trapecio. ¿Sí? Quizás muchos de ustedes no se acuerden o no hayan visto cómo calcular el centro de gravedad de un trapecio. No se preocupen, pues vamos a tener
la tablita de apoyo que ya les he mencionado. Entonces, esa Z testada, repito, es el centro de gravedad del trapecio, medido a partir de la base menor del trapecio. Entonces, a ver, Oiga, profe, oigo, ¿por qué es de un trapecio y no de un rectángulo? pues porque el diagrama de distribución de presiones es un trapecio. ¿Sí? El diagrama que estamos ocupando es el diagrama de un trapecio. Acuérdense que teníamos el dibujo así y la compuerta estaba por acá, estaba a este nivel, y el diagrama de distribución de presiones que estamos utilizando solamente es la parte del trapecio, que es la parte que actúa o que está actuando en la figura que corresponde a la sección rectangular que corresponde a una compuerta. Esta es la compuerta vista de frente. Me parece que siguen todavía confundiendo la representación lateral de la representación frontal y por eso les está causando, me parece, algún problema. Lo que estoy calculando ahorita es, por medio del diagrama de distribución de presiones, calculamos el volumen para obtener la fuerza hidrostática F. Y, por otra parte, para obtener la profundidad al punto de aplicación del empuje hidrostático, lo estamos representando a partir de la superficie del agua. Entonces, todo esto es ZK1. Entonces, para ello, ¿qué es lo que hago? Pues sumarle a la distancia que hay de la superficie libre del agua a la base menor del trapecio. Me parece que eran 5.8 metros, si no mal recuerdo. Estos eran 5.8 metros. Le estoy sumando el centro de gravedad del trapecio. Ese centro de gravedad del trapecio es lo que estoy denominando Z testado. Esto de aquí es lo que estoy denominando Z testado. Y esa Z testada, ¿sí?, no es otra cosa que el centro de gravedad de un trapecio medido a partir de la base menor del trapecio. Y esa, ¿dónde la obtengo? Ese centro de gravedad. Pues la obtengo de esta figura. ¿Sí? Y aquí está cómo queda representado el y eje que está indicado aquí. No confundir y eje con el que se obtiene de la fórmula general, ¿sí? Porque ahí aparece un y eje. Siempre el y eje que aparece en la fórmula general está medido a partir de la superficie libre de líquido, pero medido a partir de un plano inclinado. A mí en lo personal no me gusta mucho la notación que está indicada aquí en esta tabla, porque puede confundirlos a ustedes, ¿sí? Siempre hemos manejado que las zetas se miden verticales y las y's se miden sobre un plano inclinado, ¿sí? Cuando la superficie es vertical, se emplean zetas. Cuando la superficie es inclinada, se emplean las y's. Entonces, para este caso, vamos a ocupar esta fórmula para obtener el centro de gravedad del trapecio, y esa formulita
vamos a aplicar a este ejemplo. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular el Z testado? La profundidad Z medida a partir de la base menor. Es igual a la altura entre 3, que multiplica a 2 veces la base mayor del trapecio más la base menor entre la suma de las bases. ¿Sí? Esa es la formulita para poder aplicarla a este ejemplo. Entonces, vamos a dejarle aquí para no verlo así muy deprisa. Y la próxima clase, retomamos este ejemplo, ¿sí? Para poder darle solución a esta parte de el cálculo del punto de aplicación del empuje hidrostático F1. ¿Vale? Lo dejamos pendiente, esta parte, para verlo con más calma en la siguiente sesión. Nada más que sí les quiero avisar de una situación que tengo por ahí, porque fíjense que el próximo miércoles a la hora de clase tengo programado un examen se va a graduar uno de sus compañeros en la especialidad, entonces tengo que estar ahí como sinodal a las 10 de la mañana, igual a la hora de clase. Entonces, ahí sí les quiero pedir de que el próximo miércoles, pues no vamos a tener clase nosotros, porque pues voy a estar en otra sesión a distancia, participando como sinodal en un examen de especialidad. Entonces les pediría por favor su comprensión y nos veríamos el próximo viernes. Voy a ver si les puedo ir adelantando una tarea para que lo vayan haciendo y ocupen ese espacio para ir viendo la tarea y si tienen dudas, pues de una vez irlas viendo. Sí, entonces, repito, el próximo miércoles no tendríamos clase nosotros, nos veríamos hasta el viernes y continuaremos ese día con la solución del ejemplo.